Hola a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de los lípidos, segunda biomolécula orgánica importante en los seres vivos. Les pido por favor que se queden hasta el final del video, ya que les tengo preparado preguntas que han venido en exámenes anteriores. Así como en la descripción del video les dejaré el link de descarga de distintos libros que serán de su gran utilidad. En este video pondré notas para que realicen apuntes y explicaré de manera detallada cada tema. Sin más por el momento, comenzamos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente presentarán oxígeno en menor porcentaje. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Es un grupo de sustancias muy heterógeno que tendrán generalmente dos características. Una, son insolubles en agua en su mayoría. La segunda, son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo, benceno, alcoholes, etc. Una característica básica de los lípidos y de las que derivan sus principales propiedades biológicas es la hidrofobicidad. La baja solubilidad de los lípidos en agua se debe a su estructura química, que es fundamentalmente hidrocarbonada con gran cantidad de enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono. La naturaleza de estos enlaces será 100% covalente y su momento dipolar es mínimo. El agua, al ser una molécula muy polar con gran facilidad para formar puentes de hidrógenos, no es capaz de interaccionar con estas moléculas. En presencia de moléculas lipídicas, el agua adoptará una forma muy organizada, parecida a la de una jaula. Esto explicará el efecto hidrófobo y será medido por las fuerzas de Van der Waals. Los lípidos serán un constituyente muy importante de la alimentación. Representan una importante fuente de energía y de almacenamiento. Funcionan como aislante térmico, componente de estructuras, por ejemplo, la membrana celular, serán precursores de hormonas sexuales, corticales, etc. También servirán para la estructura de los ácidos biliares, vitaminas, etc. Los lípidos desempeñarán cuatro funciones principales: función de reserva, función estructural, función biocatalizadora y función transportadora. Hablando de la función de reserva, son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9.4 kilogramos en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos producen 4.1 kilogramos por gramo. En cuanto a su función estructural, forman las bicapas lipídicas de la membrana celular, recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Función catalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones bioquímicas que se producen en los distintos organismos. Cumplirán esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Finalmente, en la función de transporte, los lípidos desempeñan un papel fundamental desde en el intestino hasta su lugar de destino final. Se realizan mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y por medio de las lipoproteínas que transportarán los lípidos hacia todo el torrente sanguíneo y el hígado. La gran clasificación de los lípidos se va a basar en su ácido graso, si presenta reacción de saponificación, es decir, si puede producir jabones mediante una base. Entonces, los lípidos se van a dividir en dos grandes grupos: lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables se van a dividir en ácidos grasos, lípidos simples, lípidos complejos. Los lípidos simples se van a dividir en gliceros y céridos o ceras. Y los lípidos complejos se van a dividir en fosfolípidos y glucolípidos. Los lípidos insaponificables se dividirán en isoprenoides, esteroides y icosanoides. Nuestra primera clasificación dentro de los lípidos saponificables simples son los ácidos grasos. Los ácidos grasos serán moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal y con un número par de átomos de carbono, como vemos en la imagen o en la animación del lado izquierdo. Tendrán un extremo de cadena con un grupo carboxilo. Se conocen cerca de 70 ácidos grasos, los cuales los podemos clasificar en dos grupos: los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Los primeros solo tienen un enlace simple entre los átomos de carbono. Son ejemplos de estos ácidos el ácido mirístico, el ácido palmítico y el ácido esteraico. Los ácidos grasos insaturados tienen uno o varios enlaces dobles en su cadena y sus moléculas presentarán codos con cambios de dirección
en los lugares y donde aparece un doble enlace. Ejemplo de los ácidos grasos insaturados son el ácido oleico y el ácido hiloneico o aceite hiloneico. La animación del lado derecho representa un ácido graso insaturado. La solubilidad de los ácidos grasos posee una zona hidrófila en el grupo carboxilo y una zona lipófila. La cadena hidrocarbonada que presenta un grupo metilo y un grupo metilo en sus regiones terminales. Por eso las moléculas de los ácidos grasos son anfipáticas, pues por una parte la cadena alifática es apolar y por tanto será soluble en disolventes orgánicos, y por otra el grupo carboxilo es polar y será soluble en agua. Desde el punto de vista químico, los ácidos grasos son capaces de formar enlaces éter con los grupos de alcohol de otra molécula. Cuando estos enlaces se hidrolizan con un álcali, se rompe y se obtienen las sales de los ácidos grasos correspondientes, lo cuales formarán jabones. Y es por ende que se va a denominar proceso de saponificación. Explicando esta reacción, podemos mezclar una estructura base como un alcalí y la podemos mezclar con un aceite como el de la cocina. Las mezclamos en un recipiente y poco a poco esa estructura se solidificará y formará una estructura jabonosa. Eso será la reacción de saponificación. Continuaremos hablando de los siguientes dos grupos de lípidos simples, las ceras y los glíceros. Los glíceros son lípidos simples formados por la esterificación de una, dos o hasta tres moléculas de ácido graso con una molécula de glicina. También tendrán el nombre de aciglíceros o grasas simples. Entonces, serán la sumatoria de una molécula de ácido graso con una glicerina, ¿sí? Una molécula de glicerina. Según el número de ácidos grasos se distinguirán en tres tipos: los monoglíceros, los cuales contendrán una molécula de ácido graso; los diglicéridos, que contendrán dos; y los triglicéridos, que contendrán tres. ¿Ok? Bien, los más comunes dentro del organismo del ser humano son los triglicéridos. Los triglicéridos pueden desencadenar una patología de nombre hipertrigliceridemia. Los siguientes lípidos dentro del grupo de lípidos simples son las ceras o céridos. Las ceras serán ésteres de ácido graso de cadena larga con la unión de alcoholes también de cadena larga. En general serán sólidas y totalmente insolubles en agua. Todas las funciones que realizan están relacionadas con su impermeabilidad al agua y con su consistencia firme. Es decir, estos lípidos serán principalmente para las funciones estructurales y de protección. Los podemos ver en las plumas, el pelo, la piel, las hojas y los frutos, ¿sí? Debido a su impermeabilización, le dará distintas protecciones a las estructuras ya mencionadas. Por ejemplo, las plumas servirá tanto de un medio térmico como para la reducción de fricción ante el ambiente aéreo, ¿ok? Otro ejemplo muy conocido de las ceras dentro del reino animal son las estructuras que se forman en los panales de abeja. Es momento de hablar de los lípidos complejos. Serán lípidos saponificables cuya estructura molecular, además de carbono, tendrán oxígeno, hidrógeno y también nitrógeno, fósforo, azufre o un glúcido. Serán las principales moléculas constitutivas de la doble capa lipídica de la membrana celular, como vimos en el video de organelos celulares. La capa de la membrana celular estará formada por glucolípidos y fosfolípidos, esto mediante un modelo llamado modelo de mosaico fluido. El modelo de mosaico fluido dice que la membrana celular estará formada por fosfolípidos en su mayoría, como podemos ver en las animaciones de aquí abajo. Los fosfolípidos se caracterizan por presentar un ácido ortofosfórico en su zona polar, es decir, la cabeza, por así decirlo, de forma verde es el grupo ortofosfórico, ¿sí? Mientras que sus ramificaciones o patas serán la glicerina y los ácidos grasos. Son moléculas muy abundantes en la membrana citoplasmática y presentarán distintos movimientos, así como distintas funciones que ya tocamos en el video de organelos celulares. Los glucolípidos serán lípidos complejos, que se caracterizan por poseer un glúcido, he ahí su nombre. Se encontrarán en la membrana celular principalmente como función de señalización o de recepción del medio extracelular. También podemos encontrar a los glucolípidos principalmente en la envoltura de la vaina de mielina como un aislante o potencializador de la señal eléctrica del sistema nervioso.
Comenzaremos ahora hablando acerca de los lípidos insaponificables con los terpenos. Son moléculas lineales o cíclicas que cumplen funciones muy variadas, entre los que se pueden citar esencias vegetales como el metol, el girianol, el limoneno, el alcaflor, el eucaliptol, la vainillina y también encontraremos vitaminas como la vitamina A, vitamina E y vitamina K, pigmentos vegetales como la carotina y la xantofila. Los esteroides son lípidos que derivan del esterano. Comprenden dos grandes grupos de sustancias: esteroles, como el colesterol y la vitamina D, y hormonas esteroideas, como las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales. Entre las hormonas sexuales se encuentran la progesterona, que prepara los órganos sexuales femeninos para la gestación, y la testosterona, responsable de los caracteres sexuales masculinos. Las prostaglandinas son lípidos cuya molécula básica está constituida por 20 átomos de carbono, que forman un anillo ciclopentano y dos cadenas alifáticos. Las funciones de las prostaglandinas serán diversas dentro del organismo humano. Servirán para la medición de la fiebre, para la coagulación y cierre de las heridas, y también como una medición ante la inflamación general del ser humano. El metabolismo de los lípidos es más simple que el de los carbohidratos. Es muy poco común que lo lleguen a preguntar en el examen, sin embargo mencionaremos las 5 rutas metabólicas básicas de los lípidos. La digestión de los lípidos comienza en el intestino delgado, ¿sí? Los lípidos son ingeridos a través de la boca y empezarán su digestión, por así decirlo, por medio de distintas enzimas. Entre ellas encontramos la lipasa en la boca, en la saliva. Posteriormente, en el tracto gastrointestinal serán añadidas otras sustancias como los ácidos biliares, y al llegar en el intestino delgado serán absorbidos mediante las criptas y mucosa intestinal a través del sistema linfático y de ahí al torrente sanguíneo. Los lípidos serán transportados por distintas proteínas llamadas lipoproteínas. Cada una transportará distintos lípidos hacia el hígado, y el hígado se encargará de distribuirlos en todo el cuerpo. Las rutas principales de los lípidos son la biosíntesis de ácido graso, lipogénesis, lipólisis, cetogénesis, degradación de cuerpos cetónicos y biosíntesis de colesterol. La mayoría de ellas se producen en todo el cuerpo, y dos de ellas, principalmente la síntesis de colesterol y la síntesis de triglicéridos, se dan a través del hígado. Con eso concluimos el tema de hoy. Les dejo preguntas de exámenes anteriores. Les agradezco mucho su tiempo. Les pido por favor que se suscriban al canal, que le den like al video, y cualquier pregunta estará al pendiente suyo. Muchas gracias. Hasta luego.